Dios les bendiga, hermanos y amigos. Estoy aquí dándole honra y gloria al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Los saludo, hermanos y amigos. Es un gran gozo estar compartiendo nuevamente la palabra. Y sin más preámbulo, vamos a la palabra. Voy a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 18 hasta donde el Espíritu diga. Y voy a titular este mensaje que lo voy a titular de esta manera: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Voy a leer la palabra en donde dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Voy a orar. Padre, en esta hora, Señor, yo reconozco que tú eres todopoderoso. Y te pido, Señor, en esta hora, te suplico que este mensaje sea de bendición para cada uno de los que están viendo y escuchando esta palabra, y tanto para mí también, Señor. Señor, glorifícate y que pongas tú las palabras que tú quieres que yo diga por medio de mi boca. Que no salga palabra humana, que seas tú dándome el entendimiento y poder entender la palabra para compartirla con los demás. Te lo suplico, Señor, y cancelo todo mover de las tinieblas, todo demonio, y todo lo que Satanás quiera hacer está cancelado. Desde la cruz estás cancelado. Amén y amén. Hermanos y amigos, ha sido un gran privilegio estar compartiendo la palabra. Aquí está haciendo una pregunta a Jesús a sus discípulos, preguntándoles que qué era lo que decía la gente respecto a él. Y como dice así la palabra, dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Aquí nos damos cuenta de que la respuesta de Pedro no fue una respuesta humana, sino que fue una respuesta que el Espíritu Santo le puso en su boca para que contestara de esa manera. Empezaba a conocer al Espíritu Santo. ¿Por qué digo que empezaba a conocer al Espíritu Santo?
porque él era ¿cómo se llama? Un pescador, no era un sacerdote, no. Era una persona como común y corriente, como usamos ese vocabulario muchos. No venía de una orden sacerdotal, pero era uno de los apóstoles que Jesús vio algo que tanto así como vio a Pedro, así también a nosotros nos ve, que por qué estamos predicando la palabra, anunciando la venida del Señor. Pero el punto es de que hoy en día hay muchos que se confían en que dan diezmos, dan ofrendas, cumplen los mandatos. Pero en el momento que empiezan a hacer eso, viene un espíritu de error. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me hace entender de que cuando empiezan a hacer todas las cosas estas, las tenemos que cumplir. Pero no nos preocupamos en tener una intimidad con Dios. Y sentimos la seguridad de que vamos para con el Señor. Hay muchos hermanos de que piensan de que por ir a la iglesia van a irse al cielo. No les estoy prohibiendo que vayan ¿cómo se llama? A las iglesias. Pero no conocen al Señor. Hablan de Él, pero no lo conocen. Y hacen cosas que ellos piensan que ya están salvos. Por eso titulo de que este mensaje, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Esta palabra dice mucho en que muchas veces confiamos en lo que hacemos, en obrando. Se trata de las obras, pero también de una intimidad con Dios. No se trata de hacer las cosas porque si fuéramos justificados por las obras, todos fuéramos salvos. Pero la palabra nos enseña y nos explica que debemos de cumplir toda la palabra, no solo una parte. Hermanos, yo vengo exhortándoles con el amor de Cristo, que no nos confiemos en lo que hacemos en la obra, que no confiemos en nosotros mismos, porque aquí nos habla Jesús de esta manera. Dice, pero Él les mandó que a nadie dijese esto, encargándoselo rigurosamente, que le encargó Jesús a sus discípulos. Lo que dijo Pedro, revelado por el Espíritu Santo, que dijo Pedro, y dice así, y dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces, respondiendo Pedro, dijo, el Cristo de Dios, el Hijo de Dios, el unigénito, el Mesías, la promesa que un día prometió Dios con Abraham desde ese tiempo. Entonces estamos viendo la simiente de Dios, el ángel de Jehová. Jesús tiene muchos nombres, pero al punto que vamos es de que hay muchos hermanos. Esto no es para criticar, sino que para exhortar y que despertemos, que nos amemos y que conozcamos al Señor. Porque aquí no se trata de qué tanto haces tú en la obra. Todo está escrito
en los libros. Hay 3 libros, me hace entender el Espíritu Santo, que está el de las buenas obras, el de las malas obras y el libro importante de la vida. Esos 3 libros, ahí está apuntado cada cosa que tú has hecho. Si tú dices, el Señor, yo me voy a ocultar del Señor, no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes el ADN de Dios. Eres creación y semejanza de Dios. Entonces tú no puedes ocultarte en ningún lugar, porque Dios creó todo. Pero cuando vemos este punto que dice Jesús, pero Él les mandó a que nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, que no se lo dijera, que no lo divulgara a la gente. ¿Por qué lo hizo? Yo creo que lo hizo para que ellos entendieran por sus propias cuentas y que el Espíritu Santo tomara el control de cada creyente y creyeran de que Él era el Hijo de Dios. Muchos lo reconocieron. Y la mayor parte lo rechazaron, comenzando con los sacerdotes, que ellos fueron los que estuvieron de acuerdo a la muerte de Jesús. Y el Espíritu Santo el otro día me hizo entender de que los sacerdotes pagaron por dinero y pagaron para que levantaran falsos ante Dios, ante Jesús, y para que se pusieran al lado de los sacerdotes y no al lado de Jesús. No digo todos, una parte, como lo hicieron con Judas, porque Judas todavía andaba con Jesús en esta palabra que estoy leyendo. Entonces Judas estaba ahí con ellos y él sabía lo que Pedro había declarado con su boca, que dijo que era el Cristo de Dios. Entonces vemos de que aquí Jesús manda y manda a callar a sus discípulos, que no lo divulgaran lo que dijo Pedro. Entonces vemos de que en nuestras vidas muchas veces seguimos las enseñanzas del pastor, del padre espiritual tuyo, pero el padre espiritual trata de hacerte entender que tienes que conocer a Dios más que a Él. Pero tú vienes y te inclinas más al pastor o a la pastora que no conocer al pastor de pastores, que es en donde está la fuente de la vida y en donde está la salvación. Esta se trata de una intimidad personal con el Señor y con uno. En tu corazón debes de anhelar, de pedirle al Espíritu Santo que venga en tu vida, que te dirija y que te enseñe a conocer a Dios, a Jesús, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Conocerlos, a hablarlos. Hay una gran distinción, hay una gran diferencia en la cual nosotros podemos hablar de Él, pero muchas veces no lo conocemos. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo me hace entender que hay muchos que van a la iglesia y dicen que son cristianos y están participando de las cosas de Dios y también de las cosas del mundo. Entonces dice la palabra que no le puede servir a dos señores. No le puede servir
también a Satanás y a Dios. Bien sea le sirves a uno y rechazas al otro, o empiezas y caminas con el malo y no caminas con el bueno, que es nuestro Dios. Entonces vemos de que hay una distinción, hay una línea que divide lo bueno y lo malo. Pero debemos de entender de que cada vez de que nosotros nos justificamos y decimos, yo trato de salvar mi vida. Escuche la palabra que dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Esto se lo estaba diciendo en ese momento a sus discípulos, que estaban sus discípulos y Jesús. Es lo que me hace entender y lo que habla la palabra en esta predicación. Entonces él estaba con ellos y estaba diciendo esto porque los ancianos de la iglesia, como hoy en día hay ancianos que están ciegos, les tengo que hablar con la verdad de que los ancianos se han contaminado por el pecado y no se han dado cuenta de que han revuelto las cosas de Dios con las cosas del mundo y con las cosas de Satanás. Entonces cuando vemos y decimos, yo voy a la iglesia, tengo tantos años de estar, he nacido en el evangelio, pero tratas de justificarte de todo lo que tú haces. Pero el problema está en que tú empiezas a sacar a luz todo lo que tú haces. Y el Señor no se agrada de eso. Si tú haces algo para el Señor, dice que en secreto, si lo haces en secreto, en público lo recibirás. Pero si tú lo haces y lo divulgas, nunca vas a recibir nada de parte del Señor. En vez de eso, el Señor se siente mal porque tú estás haciendo estas acciones y te justificas que que eres un estudioso, que eres un doctor de la ley, un teólogo, eres un escatólogo, lo que sea. Bendito sea el Señor, que seas lo que sea, que hayas llegado a estudiar la palabra del Señor y que sigues estudiándola. Pero aquí no se trata de estudiarla, sino que ponerla en práctica, y lo más importante es ser guiado con el Espíritu Santo. No se trata de aquí de que yo sé la palabra y me voy a creer mejor que los demás, como los sacerdotes creían y se justificaban, porque unas veces Jesús les hablaba y ellos le decían, ¿y cómo vienes a hablarle a los justos de esta manera? Ellos se creían justos ante los hombres, pero Jesús les dijo, ustedes son unos hipócritas, ustedes son aquellos que se justifican por lo que hacen. Se ven lindos por fuera, pero por dentro están llenos de alacranes, de serpientes, de toda clase de venenos. Y eso es lo que tienes en tu corazón. Déjame decirte de que estás mal con el Señor. Debes de entregarle tu corazón completamente. No te está pidiendo tu mente, sino que tu corazón, que te lo limpie, porque dice en la palabra de que de la abundancia del corazón abra la boca. Y si tú tienes cosas buenas en tu corazón, lo expresas con tus palabras. Y si Cristo vive en ti, tú das testimonio de Cristo. Pero si no existes y si no existe Cristo y haces cosas que no son cristianas, déjame decirte que estás perdiendo el tiempo. Se trata de tu salvación. Es una exhortación para ustedes, hermanos, para toda la iglesia. Despierta, iglesia, porque han perdido la comunión con el Señor por estar en videojuegos,
viendo novelas y creyéndose cristianos, escuchando música mundana en la cual estás participando y no te estás dando cuenta que estás desagradando a Dios. Te lo tengo que hablar de esta manera. Mi misión no es hablarte mentiras, sino que la misión de cada predicador es hablarte la verdad para que recapacites y que entiendas de que tú tienes un alma que salvar. Tú no quieres irte al infierno, ¿verdad que no? Por eso aceptaste a Cristo. Te llamo a la reflexión. Es una exhortación de amor. Te amo en el nombre del Señor. Tienes que despertar, mujer. Mujeres que han nacido en el Evangelio, pero tienen música mundana, que participan en el mundo y participan en la iglesia. Déjame decirte que estás perdiendo el tiempo. Te voy a decir que un día el Señor me hizo sentir de que la iglesia primitiva, la primera iglesia del Señor, inició en las casas, no en los templos, porque no había templos. Pero ahora, hoy en día, la contaminación de cada templo, hay un remanente que están escondidos en sus casas, que prefieren estar en la casa que no contaminarse con todo esto que los pastores han permitido que entre en el templo, porque sus ojos Satanás ya se los vendó y no se dan cuenta que están participando con el mundo y con... No soy un legalista, tengo que hablar la verdad. Entonces dice Jesús de esta manera, y decía a todo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dice cada día y sígame, tome su cruz y sígame. Niéguese, humíllese, dele reverencia al Señor cada momento. De esa manera vas a ser salvo y salva. De esa manera vas a caminar en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se trata de cantar bonito, de tener palabras bonitas, de predicar bonito. Muchas personas dicen: ay, cómo predica de bonito el tal predicador. Pero el predicador que habla la verdad lo desechan. Pero no importa, el Señor nos da un mandato para hablar la verdad. Y si no quieren entender a la verdad, los entregará a manos de Satanás. Y van a estar confiados de que van a ir al cielo. Y es una lástima que tomen en vano el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, cuando vemos esto, estamos dándole la espalda al Señor, negando y tratando de salvar nuestras vidas conforme a nuestro criterio humano. Y no se trata de eso. Se trata de una relación de paz, de amor, de sinceridad ante Dios. No se trata de estar caminando como muchos caminan y dicen: yo tengo tantos años de caminar en el Evangelio, y él viene y a puras penas está caminando y me está diciendo qué es lo que tengo que hacer. No lo dicen, pero lo expresan en sus pensamientos y en su corazón. Y no se dan cuenta de que están que quizás está hablando de ese nuevo instrumento por parte del Señor, que lo está levantando como un instrumento de bendición para el cuerpo de Cristo. Pero muchos no quieren aceptar eso. Hay pastores de que no aceptan, de que el problema está de que los pastores se levantan con celos cuando alguien se levanta ministerialmente. No lo expresan, pero lo sienten en su corazón. Y todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo se da cuenta, no importa que no lo digan. Se da uno cuenta del egoísmo, de ese celo que ellos tienen en su corazón para que no prediquen
para no darle privilegio en el púlpito. Yo no sé, pero hay muchos pastores de que han sentado a los instrumentos que Dios ha escogido y no les dan la oportunidad. Es lamentable. Les tengo que hablar de esta manera de parte del Señor, no de parte mía humanamente. Y dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, dice. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Entonces yo digo, yo quiero perder mi vida por causa de Cristo, para poderla salvar. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Siendo obediente y queriendo y deseando conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y caminar en santidad. Es lo más importante, porque sin santidad no verás al Señor. Lo dice la palabra, y la palabra es Jesús. Entonces dice, pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierda a sí mismo? ¿Qué beneficio vas a tener? Puedes tener riquezas, puedes ser una persona importante, pero un día vas a morir. Y por todo esto vas a perder tu alma. Recapacita. Te llamo a la reflexión. Amigos también. Amigos, si ustedes no conocen al Señor, lo pueden conocer. Solo lo único que tienen que hacer es sencillo. Es reconocer a Dios. Reconocer a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Aceptándolo en público, no a escondidas, porque lo habla la palabra, y entregándote. De esa manera vas a salvar tu vida. De esa manera. Entonces, cuando termine la predicación, voy a llamar para cada uno de aquellos que quieran recibir a Cristo. Pero les voy a decir de que de esa manera van a salvar su vida. Conociendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un Dios trino, un Dios verdadero, un Dios de toda la creación. No son dos ni tres. Es un solo Dios, el que posee todo. Posee las llaves del Hades, posee y es el que tiene la autoridad sobre todo y sobre todos. Hermanos, quiero decirles de que no hagamos y no confiemos en el hombre, sino que confiemos y leamos la palabra, y que el Espíritu Santo esté con el creyente. Porque si el Espíritu Santo le permites que actúe en tu vida, el Espíritu Santo te va a llevar a la salvación. El Espíritu Santo te va a redarguir. Cuando tienes una relación con el Espíritu Santo, te va a redarguir cuando tú haces algo malo. No somos perfectos. Pero Jesús dijo, yo os dejo, pero rogaré al Padre que envíe al Consolador para que los guíe a toda verdad y a toda justicia. A toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo está tocando tu corazón, diciendo, déjame entrar en tu corazón y te lo limpiaré. De esa manera vas a obtener la salvación. No importa la denominación que tú tengas,
Somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia que debemos de buscar los principios de la iglesia primitiva. Dice el Señor: pueblo mío, regresa y humíllate, arrepiéntese y yo los perdonaré. Pero ay de aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? La palabra dice de que tú puedes pecar contra el Padre y el Hijo, pero si te arrepientes sos perdonado de tus pecados. Pero si blasfemas contra el Espíritu Santo, te condenas eternamente. No tienes perdón ni en este siglo ni en el venidero, dice la palabra. Que eres reo a perpetua eternidad. Eres culpable. Aquí no se trata cuántos años tengas. Yo te llamo a la reflexión. Y no mezcles las cosas del mundo con las cosas de Dios. Hermanos, amigos, ha sido una gran bendición haber compartido con ustedes este mensaje. Y tratemos de buscar a Dios. Tratemos, porque estamos en tiempos difíciles en que el único que nos va a dar la salvación es Cristo, no el hombre. Cada uno les llamo que quiera recibir a Cristo, repitan conmigo esta oración, y todo aquel hermano y hermana que están caídos y les han dicho, y hasta Satanás, que ustedes ya están perdidos, no. Ustedes todavía tienen la oportunidad de recibirlos y de reconciliarse con el Señor. No desperdicies el llamado del Señor. Te está tocando tu corazón. Repitan esta oración conmigo y digan de esta manera: Padre Celestial, yo me arrepiento de mis pecados. Escríbeme en el libro de la vida, que para el día que yo muera vaya contigo y que mi espíritu se salve. Amén. Voy a orar por ustedes. Padre, bendice a cada uno de ellos que han recibido y han aceptado tu nombre y han reconocido. Bendícelo, Señor. Yo te suplico que derrames tu Santo Espíritu sobre ellos y que tengan un encuentro contigo, Señor, y que te conozcan. Que no solamente te hablen de ti, sino que te conozcan. Te lo suplico como un servidor tuyo. Amén. Que el Señor me los bendiga y hasta una próxima. Amén.